Señores, buenos días. El área de operaciones de la empresa Guardian Defense les da una cordial bienvenida esperando que esta inducción general incremente vuestros conocimientos y mejore sus competencias para poder desempeñarse como un guardman en forma eficiente en cualquiera de nuestros clientes. Estimados Guardmans, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta familia, a esta casa, que ahora es vuestra casa y donde podrán desarrollarse profesional y personalmente. En Guardman nos debe unir el propósito de proteger al prójimo, propósito que está y estará siempre en nuestro ADN para poder realizar de manera correcta nuestra labor y entregar a nuestros clientes y a la sociedad eso que tanto necesitan y anhelan: seguridad. Nuestros esfuerzos deben permitir a nuestros clientes desenvolverse en un lugar seguro, donde puedan desarrollar sus actividades cotidianas libres de riesgos y peligros, porque ahí estaremos presentes, los profesionales de la seguridad, para gestionar de manera debida los riesgos y peligros y no causen daño a las personas, a los bienes y a la imagen de nuestros clientes. Nuestro trabajo requiere una gran vocación de servicio. Requiere ese deseo de servir al prójimo, noble labor, que demanda sacar lo mejor de nosotros mismos, mostrando, entre otras cosas, empatía, interés por los demás, respeto y responsabilidad. Requiere también de la experiencia y conocimientos que hemos adquirido y que vamos a seguir adquiriendo a lo largo de nuestra profesión. Los invito a quedarse un largo tiempo con nosotros, ser parte de este gran equipo de personas que nos llamamos hombres y mujeres de la seguridad. Nos llamamos Guardmans. Los invito a vivir y poner en práctica nuestros valores, los mismos que son parte de nuestra cultura. Estos valores son el respeto, la vocación de servicio, la honestidad, el trabajo en equipo, la disciplina, el compromiso y la lealtad. La práctica de estos valores nos permitirán ser una empresa líder, de la cual cada día nos sentiremos más orgullosos. Gracias. La inducción general de operaciones estará dividida en dos bloques. En el primer bloque, veremos la parte de seguridad física, que es nuestro principal objetivo y por el cual nuestros clientes nos contratan. Por consiguiente, desarrollaremos algunos conceptos básicos de seguridad, que todo guardman debe saber y dominar. Analizaremos brevemente qué es el triángulo de la seguridad y cuáles son los objetivos de su aprendizaje. Desarrollaremos conceptos como qué es la seguridad y la prevención. También veremos qué son las rondas, para qué sirve y cuál es su importancia en la prevención de riesgo. Analizaremos qué tipos de reportes debemos de realizar. Analizaremos también el concepto, tipos e importancia que tiene el control de accesos en el proceso de la seguridad. Veremos, según nuestra política, cuáles son las funciones y responsabilidades de un guardia de seguridad, o sea, de un guardman. Analizaremos la importancia que tiene el cliente para nuestros objetivos y la calidad del servicio que le estamos brindando. Definiremos qué es y para qué sirve un registro de ocurrencias. Finalmente, y no menos importante, desarrollaremos dos temas que como empresa consideramos de vital importancia en nuestras actividades de seguridad: la prevención y lucha contra incendios, el uso de extintores y cómo nos integramos en las brigadas y planes de emergencia con las que debe contar nuestros clientes. En el segundo bloque, hablaremos de la seguridad industrial, que no tiene otra finalidad que salvaguardar la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores. Desarrollaremos algunos conceptos en seguridad que debemos de conocer para evitar algún tipo de incidente o accidente. Como primer tema, analizaremos la importancia que tiene el uso del equipo de protección personal.
Desarrollaremos el concepto y objetivo para realizar inspecciones de seguridad. Analizaremos también qué son los actos y condiciones inseguras y cómo reportarlos al cliente. Seguidamente, definiremos lo que es un incidente y cuál es la diferencia con un accidente. Analizaremos también qué es un peligro y qué es un riesgo y qué deberíamos de hacer para evitar que ese peligro se materialice y se convierta en un accidente. Muy importante tratar el tema de la IPR-C, que por sus siglas significa Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y Control. Analizaremos por qué suceden los accidentes y cuáles son aquellos factores que los causan. Finalmente, hablaremos de la prevención en el consumo de alcohol y drogas para todos nuestros colaboradores, la misma que se encuentra tipificada en nuestras políticas generales. Tolerancia cero. Vamos a dar inicio a la inducción de operaciones, desarrollando los conceptos básicos en seguridad física. ¿Qué es el triángulo de la seguridad? ¿Y de qué trata este tema? Cuando nos hacemos cargo de un puesto de seguridad, deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Qué vamos a proteger? ¿Una persona? ¿Una casa? ¿Una fábrica? ¿Un hospital? Tenemos que estar seguros de esta respuesta para hacer una protección eficiente. Cuando estemos seguros de lo que vamos a proteger, nos preguntaremos nuevamente, ¿de qué o de quiénes lo vamos a proteger? ¿De un asalto? ¿De un robo? ¿De una amenaza? ¿De una agresión? ¿De un intento de intrusión? ¿O de qué? Las respuestas a estas preguntas nos abrirá un panorama más claro de cómo actuar en forma preventiva. Cuando estemos seguros que vamos a proteger y de quién, o quiénes lo vamos a proteger, viene la pregunta más complicada. ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Con armas? ¿Sin armas? ¿De cerca o de lejos? El cómo es la parte más complicada en el proceso de protección de un activo, ya que implica conocimiento, análisis y planes operativos. La palabra seguridad proviene del latín securitas, y podríamos definir a la seguridad como el conjunto de medios humanos, logísticos y acciones que se encuentran dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas. Seguridad también podría definirse como la sensación de confianza que tiene una persona u organización en algo o en alguien luego de haber adoptado una serie de medidas preventivas que garanticen su seguridad. En conclusión, podemos decir que seguridad es prevención. ¿Qué son las rondas de seguridad? ¿Y cuál es su finalidad? Las rondas son desplazamientos tácticos que realiza un guardia de seguridad para reportar de manera inmediata el estado en que se encuentran, los puntos sensibles e importantes dentro de la instalación que se resguarda. Sirve también para verificar que el servicio de seguridad y vigilancia se esté cumpliendo de acuerdo a lo establecido. Los puntos sensibles de una instalación podrían ser los almacenes, los tableros eléctricos, las bombas de agua, oficinas de gerencia o la sala de servidores informáticos. Otra de las tareas en la seguridad son los reportes, pero cabe preguntarse, ¿qué debo de reportar como guardia de seguridad y a quién reportar? Primero, debemos de reportar las condiciones inseguras, vale decir, aquellas condiciones de la instalación que podrían ocasionar un accidente al personal. Ejemplo, escaleras sin pasamanos. Segundo, se deben de reportar los actos inseguros que comete el personal y que podría también
generarle un accidente. Ejemplo, no usar el equipo de protección personal. También se debe de reportar de inmediato a personas o vehículos sospechosos. Si se genera un accidente o un incidente, también hay que reportarlo. Si hay intento de intrusión a las instalaciones, actos de vandalismo, pandillaje, intentos de robo o asalto, también tienen que reportarse de manera inmediata. Los reportes deben hacerse en tiempo real a CICON y al cliente, de ser el caso. En las siguientes diapositivas veremos todo lo concerniente al control de accesos. El control de accesos es una de las tareas más importantes dentro del proceso de seguridad y vigilancia y tiene como objetivo principal la identificación completa de las personas o vehículos que pretendan ingresar a una instalación. Asimismo, mediante este proceso, se debe garantizar la seguridad y el cuidado de los activos del cliente, aplicando protocolos y procedimientos de prevención establecidos y aprendidos por los guardias de seguridad. Para que un control de acceso se realice en forma eficiente, el personal que lo aplique tiene que tener pleno conocimiento del protocolo y utilizar las herramientas que sean necesarias. Asimismo, como soporte a este protocolo, se debería incluir monitoreo de cámaras, registro de entrada y salida, alarmas de intrusión, arcos detectores de metales, sensores de movimiento, rondas permanentes, uso de drones y otros accesorios. Tipos de control de acceso. Los controles de acceso físicos son dos, peatonal y vehicular, y pueden ser realizados por guardias de seguridad o por prevencionistas de pérdidas. Lógicos son aquellos controles establecidos que restringen el acceso a sistemas y redes informáticos. Electrónicos, aquellos controles que son soporte de la vigilancia y que se realizan a través de cámaras, sensores de movimiento, drones y cercos eléctricos. Por último, están los controles biométricos, en donde se utiliza un software que analiza las características físicas de la persona, como huellas dactilares, escaneo de iris o reconocimiento facial, para poder identificarlos. En todos los casos, siempre debería de haber un guardia de seguridad, brindando el soporte correspondiente. A continuación, recomendamos algunas normas para realizar un control de acceso eficiente. Toda persona o vehículo debe ser identificada antes de su acceso o salida de una instalación. Todo material que salga o ingrese deberá hacerlo con guía de remisión. El personal que ingrese debe contar con seguro complementario de trabajo de riesgo según el caso. La labor de control de accesos debe ser desarrollada por personal que conozcan bien los protocolos a emplear. Los protocolos tienen que ser claros, precisos y actualizados permanentemente. Utilizar el detector de metales si es necesario. En resumen, todo lo que ingresa o sale de una instalación debe de ser identificado, verificado, autorizado y registrado. A continuación, analizaremos las responsabilidades que tiene un guardman en la seguridad de nuestros clientes. Para Guardman, todos nuestros clientes que nos honran con su preferencia a partir de nuestros servicios de seguridad, vigilancia y prevención, se merecen nuestro máximo esfuerzo y trabajo honesto, a fin de satisfacer sus expectativas de seguridad, tranquilidad y confianza. Nuestro propósito como empresa es proteger a las personas, empresas e instituciones, contribuir con su bienestar, calidad de vida y desarrollo, a través de nuestro mejor servicio, de manera permanente,
creándoles valor agregado en cada una de sus actividades. Seguidamente, veremos algunas responsabilidades generales que debe de cumplir todo guardia de seguridad. El servicio de seguridad y vigilancia en las unidades se realizará del perímetro de la instalación hacia el interior. El personal debe llegar a su puesto con 15 minutos de anticipación para que pueda tener tiempo de relevarse con documentación o consignas del servicio, debiendo notificar su llegada a SICON. El guardman deberá estar siempre impecable, pantalón y camisa planchada, corbata arreglada, pelo y barba recortada, zapatos bien lustrados, fotocheck y pasaporte, en lugar visible, cinturón y portacelular, a la altura de la cintura, nada de cadenas ni anillos, excepto la de matrimonio. Está prohibido abandonar el servicio. Si antes no ha sido relevado, hacerlo constituye falta grave al reglamento interno de trabajo. Antes de iniciar su servicio, el guardman deberá realizar una inspección visual a la parte externa de su puesto y reportar cualquier novedad u observación al cliente o al SICON. Los guardman deberán cumplir con el protocolo de bienvenida en sus unidades con expresiones como «Buenos días, buenas tardes, bienvenido a la unidad, gracias por visitarnos. En que lo puedo atender, tome asiento, que tenga un bonito día, por favor». Expresiones que hablarán de nuestra educación y empatía. Los guardman de servicio en una unidad deben mostrar siempre educación y empatía en el trato con las personas que visitan sus unidades. Debe mantenerse en permanente alerta sobre el ingreso y salida de personas, detectando en lo posible personal sospechoso que estuviera merodeando por alrededores de la instalación. Debe mantener al día y en buen estado de presentación su registro de ocurrencias, orientar a las visitas dirigiéndolos a su destino correcto, informar de inmediato al supervisor o al SICON de cualquier novedad en su puesto de servicio. El uso del celular personal está restringido durante sus labores, solo deberán usarlo en casos excepcionales bajo responsabilidad. Está prohibido el exceso de confianza y amistad más allá de lo laboral con personal propio del cliente, ya que se pierde el principio de autoridad. Cualquier solicitud o requerimiento para sus labores deberán hacerlo a través del supervisor zonal. En el turno noche, las medidas de seguridad deberán de extremarse, en especial en los controles de acceso. Por ningún motivo abandonará el servicio para hacer mandados, recoger, llevar o traer cosas o encargos que le indique algún personal del cliente. Hacia el exterior de la unidad, hacerlo constituye falta grave, abandono de servicio, de producirse un incidente grave cerca a la instalación, choque, atropello a personas, robo, intento de suicidio u otro. El guardman no podrá prestar ninguna declaración si no ha sido notificado y autorizado por la empresa. Está prohibido la divulgación de información sensible referida al cliente, la misma que incluye número de celulares, desplazamientos, fotografías, videos o chats, lo que constituye delito de infidencia. Deberá realizar rondas internas por la instalación, las veces que estén establecidas, en especial en la noche, informando a SICON. Prestará el soporte necesario al cliente sin descuidar su función principal. El siguiente tema que vamos a tratar se denomina calidad en el servicio, trato y atención al cliente. El cliente. El cliente es una persona natural, una entidad o empresa que utiliza o adquiere un bien, un servicio, un producto o una idea a un profesional o a una empresa a cambio de dinero u otro artículo de valor.
Dentro de la cadena de negocios, el cliente es muy importante para cualquier empresa porque son sus acciones y sus actividades las que influyen en el éxito de cualquier organización. Sin clientes, las empresas no tienen razón de existir. El cliente es la razón de todo negocio y el objetivo es satisfacer sus necesidades y buscar su satisfacción. El servicio al cliente pueden definirse como las estrategias que emplea una empresa para satisfacer las necesidades de los usuarios de un producto o servicio a fin de garantizar que el bien o servicio sea de calidad y llegue a sus consumidores de manera correcta. ¿Qué factores deberíamos de tener en cuenta para brindar un buen servicio al cliente? El guardman debe ser permanentemente amable con las personas que visitan su unidad, brindando una atención personalizada de manera tal que las personas o los clientes se sientan cómodas y que haya rapidez en su atención. Registro de ocurrencias. A continuación, analizaremos el concepto y algunas consideraciones que debemos tener en cuenta con el registro de ocurrencias. Los registros de ocurrencias son herramientas de gestión de la seguridad privada en donde se anotan y se registran todos los sucesos relevantes acontecidos en el turno de trabajo. En el registro de ocurrencias se consigna en forma cronológica todas las actividades que se suscitaron desde el inicio del servicio hasta su término. El registro de ocurrencias debe ser llenado correctamente con dos tipos de lapicero, azul y rojo. Rojo para detallar las horas y actividades relevantes, y el azul para las actividades normales. Otras consideraciones con el registro de ocurrencias. Debe evitarse borrones, enmendaduras o uso de liquid paper porque se genera suspicacias. En caso se llenara mal la hoja del registro, anular la hoja con una raya diagonal con lapicero rojo y anotar «anulado». Debe anotarse obligatoriamente todos los materiales que están a su cargo. No hacerlo implica responsabilidad de ambos agentes. Es responsabilidad del agente de seguridad mantener el registro de ocurrencias en buen estado de presentación. El registro de ocurrencias deberá estar forrado y foliado correctamente y deberá presentar una carátula indicando a qué unidad pertenece. Queda prohibido arrancar las hojas del registro de ocurrencias o hacer escrituras o anotaciones que no sean las relacionadas al servicio. Al final del turno, el personal saliente y entrante firmarán el registro de ocurrencias en señal de conformidad del relevo. El registro de ocurrencias deberá estar en condiciones de ser presentado al cliente cuando éste lo requiera. El registro de ocurrencias deberá ser verificado cuando la supervisión se haga presente en el puesto de servicio, firmándolo como evidencia de su visita. Por ser un activo de la empresa, los registros de ocurrencias deberán ser almacenados hasta por tiempo de 5 años de antigüedad, salvo disposición superior. Seguidamente trataremos el tema prevención, extinción de incendios y uso de extintores. Los incendios son catástrofes que destruyen instalaciones y fuentes de trabajo. Para evitarlos, se requiere que los trabajadores cumplan las normas y procedimientos de seguridad y estén preparados, capacitados y entrenadas en temas de prevención y extinción de incendios. El fuego es un fenómeno químico exotérmico con desprendimiento de calor y luz y resulta de la combinación de calor, oxígeno y combustible, de ahí la denominación del triángulo de fuego. Sin embargo, existe un cuarto elemento que se denomina reacción en cadena.
este elemento aparece en los grandes incendios. Según la NFPA, norma internacional que regula estos temas, existen 5 tipos de fuego. Tipo de fuego A, cuando se queman materiales comunes como cartones, trapos, papeles, maderas. Tipo de fuego B, cuando se queman líquidos diversos, gasolina, querosene, aceites. Tipo de fuego C, cuando arden equipos o tableros eléctricos. Tipo de fuego D se refiere a metales, que arden a grandes temperaturas. Tipo de fuego K se refiere a los fuegos que se generan de grasas animales y grasas de aceite, en grandes cocinas industriales. Un extintor es un artefacto que se utiliza para apagar fuegos. Consiste en un contenedor metálico cargado a presión con un agente extintor de incendios, de modo que al abrir una válvula, el agente sale por una boquilla, la cual debe dirigirse a la base del fuego para extinguirlo. Un extintor está compuesto por cuerpo o cilindro, indicador de presión o manómetro, palanca de descarga, manija de transporte, precinto de seguridad, pasador de seguridad o seguro, manguera de descarga y boquilla. Identificación del tipo de extintor. Tarjeta para el registro o control de la inspección. Los extintores deben pasar por una revisión periódica, por ello cuentan con tarjetas de inspección. Existen varias clases de fuego y por tanto diferentes tipos de extintores. Clase A. Producido por combustibles sólidos como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc. Clase B. Producido por fluidos combustibles como petróleo, gasolina, pinturas, etc. Clase C. Llamados comúnmente fuegos eléctricos. Son producidos por equipos conectados a una fuente de energía eléctrica. Si el equipo se desconecta de la fuente, el fuego se convierte en uno de clase A. Clase D. Producido en polvos o virutas de aleaciones de metales pirofóricos, como aluminio, magnesio, etc. Clase K. Producido por electrodomésticos que incluyen combustibles como aceites y grasas de cocina. Un extintor se usa para apagar un fuego incipiente, no para un incendio, que es el fuego fuera de control. Si percibes un amago o fuego incipiente, guarda la calma y actúa inmediatamente. Asegura la escena y sitúate a favor del viento. Identifica rápidamente el tipo de fuego y utiliza un extintor adecuado para el mismo. Retire el extintor de su ubicación y observa el manómetro para comprobar que esté cargado. En caso que el extintor se encuentre en un lugar alejado del fuego, actívalo donde esté. En el supuesto caso que no funcione, no perderemos más tiempo y buscaremos otro extintor inmediatamente. La mnemotecnia TAPE es nuestra guía para activar el extintor correctamente. T. Tirar. A. Apuntar. P. Presionar. E. Extinguir. Tiramos fuertemente el precinto de seguridad y jalamos el pasador, que es el seguro del extintor. Guardando una distancia de entre 2,5 metros a 3 metros, apuntamos la boquilla del extintor a la base del fuego. Presionamos el percutor para activar el agente extintor. Realizamos movimientos tipo abanico con la boquilla para distribuir correctamente el agente extintor hasta extinguir el fuego. Luego de haber apagado el fuego, dejaremos el extintor echado a un lado
para dar a entender que ya fue usado. Llama al servicio de emergencias para informar del suceso. Si el fuego se presentó en una empresa o entidad similar, recuerda seguir los procedimientos del plan de respuesta de la institución. Tu seguridad es lo más importante, siempre. Inveritas Global Holdings, su empresa de elección en gestión de riesgo. Ahora trataremos el tema, brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia son personas organizadas, preparadas, capacitadas y entrenadas para prevenir, controlar, reaccionar y atender situaciones de alto riesgo, emergencias y desastres de cualquier tipo, actuando de manera preventiva con el objetivo de salvaguardar la integridad de personas, bienes y su entorno. Las emergencias son repentinas e inesperadas y pueden ser naturales como los sismos, terremotos, aluviones y derrumbes o emergencias causadas por el hombre como los incendios, explosiones, inundaciones o derrames de combustible o materiales peligrosos. Pero, ¿qué es una emergencia? Es un suceso inesperado, capaz de afectar el normal funcionamiento de una organización y que puede ocasionar víctimas y daños materiales. Dependiendo el grado de la emergencia, ésta puede ser atendido con recursos propios o, si es más grave, necesitará apoyo externo. Un desastre es un evento violento, repentino, no deseado, capaz de alterar la estructura de una instalación, produciendo grandes daños materiales y pérdidas humanas y que sobrepasan la capacidad de respuesta propia. Normalmente existen 3 tipos de brigadas de emergencia. La brigada de evacuación y rescate, encargada de asegurar la evacuación de todas las personas que se encuentren en las instalaciones durante una emergencia, así como rescatar o liberar a las personas que se encuentren atrapadas. La brigada de primeros auxilios, proporcionar los cuidados inmediatos a las víctimas de la emergencia, mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, hasta ser atendidos por personal especializado, y las brigadas de contraincendios encargadas de operar los equipos contra incendio en casos de siniestro o emergencia. De acuerdo a la necesidad, las brigadas podrían y deberían ser multifuncionales. Esto quiere decir actuar en 2 o más frentes. Con la diapositiva anterior, hemos concluido la inducción de operaciones. Ahora vamos a dar inicio, de acuerdo a lo que ordena la ley, a la inducción de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente tema: equipo de protección personal. Los equipos de protección personal son accesorios, dispositivos o vestimentas que están diseñados para proteger alguna parte del cuerpo del trabajador, cuando estos se encuentran realizando algún trabajo de riesgo de accidente con posibles lesiones y en condiciones extremas de trabajo o de cualquier otra actividad. Es obligación de todo aquel que tiene mando de personal verificar que sus trabajadores empleen el equipo de protección personal con responsabilidad y profesionalismo. Los jefes y supervisores deben de corregir fallas en cuanto al uso y mantenimiento adecuado del equipo de protección personal por parte de los trabajadores, indicándoles que su uso es obligatorio durante las horas de trabajo. Deben asegurarse también que el personal a su cargo utilice el equipo de protección personal apropiado, según la tarea que está realizando, para garantizar que el trabajo se realice con la máxima seguridad.
A continuación, el siguiente tema es inspecciones de seguridad. Las inspecciones de seguridad son herramientas de gestión de la seguridad, que consiste en aplicar una técnica para analizar mediante la observación directa instalaciones, equipos, vehículos o materiales, a fin de identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes. La inspección de seguridad es también una actividad preventiva y sistemática, que permite evaluar la eficacia y el desempeño de la gestión en prevención y seguridad. ¿Cuál es el objetivo y para qué realizamos inspecciones de seguridad? Las inspecciones de seguridad nos van a permitir detectar actos o condiciones inseguras que podrían generar cualquier tipo de accidentes. Ejemplo, equipos defectuosos, vehículos en mal estado, con llantas desgastadas, zanjas sin señalización, cables eléctricos, pelados y en mal estado. Ejemplos de actos inseguros: no usar el equipo de protección personal, subir escaleras, hablando por celular, el exceso de velocidad, incumplir los procedimientos de seguridad. La condición insegura es la condición del ambiente que no cumple con los requisitos mínimos. Para garantizar la protección de los trabajadores y que puede generar un accidente, seguidamente analizaremos algunas condiciones inseguras que podrían presentarse en nuestro lugar de trabajo y que debemos de reportar lo más antes posible. En esta diapositiva analizaremos actos inseguros que cometen los trabajadores y que podrían presentarse en nuestro lugar de trabajo. Estos actos también se tienen que reportar de inmediato, ya que podrían generarse accidentes lamentables. Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema que en la gestión de riesgos es sumamente importante. Vamos a hablar del I+C. I+C, por sus siglas, significa Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y control. El I+C es una herramienta de gestión de seguridad que nos permite identificar los peligros, evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades y determinar los controles que debemos implementar para eliminarlos o reducirlos. ¿Por qué es importante utilizar la I+C? Porque permite a las empresas cumplir con los requerimientos establecidos por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ayuda a mejorar las condiciones laborales. Permite disminuir el índice de accidentes de trabajo. Permite optimizar los procesos de capacitación de los colaboradores, planificar nuevos trabajos en seguridad. Todo trabajador debe conocer los peligros y riesgos a los que está expuesto en su centro de trabajo. ¿Qué es el peligro? El peligro es toda fuente o aquello que está a nuestro alrededor y que tiene el potencial de producir daño, lesión, deterioro de la salud o la muerte a una persona, ocasionando también daño colateral a equipos,
procesos y al medio ambiente. En la primera figura, vemos a un niño utilizando audífonos. El peligro sería los audífonos y el riesgo que corre sería que tiempo después ese niño vaya perdiendo su capacidad auditiva. En la segunda figura, vemos a otro niño que se encuentra chateando, pero él no sabe con quién lo hace, no conoce la identidad de la otra persona, no conoce el peligro y el riesgo al que se expone. Urge tomar medidas en ambos casos. ¿Qué es el riesgo? Según el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se define al riesgo como la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, al material, a los equipos o al medio ambiente. Un incidente es un evento no deseado que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de provocar un accidente. Un incidente no genera daño ni lesión a las personas, tampoco al material o al medio ambiente. A diferencia del incidente, el accidente es un evento fortuito no deseado, que ha dado lugar a una lesión, un daño, una pérdida, una enfermedad o una fatalidad. Incluso afecta al material, a los equipos, al proceso o al medio ambiente. A continuación, el siguiente tema. Factores que causan accidentes. Las estadísticas en seguridad dicen que el 96% de los accidentes se generan por factores humanos. Esto quiere decir que de 100 accidentes, 96 se deben a comportamientos humanos. De ahí la asignatura, seguridad basada en el comportamiento. La seguridad basada en el comportamiento es una herramienta de seguridad y capacitación que nos ayudará a comprender mejor el comportamiento humano y a entender el por qué se toman ciertas o malas decisiones que derivan en accidentes. Es complicado para la seguridad gestionar diferentes comportamientos. Por consiguiente, es necesario el uso y aplicación de herramientas, protocolos o metodologías que ayuden a gestionar mejor el comportamiento humano. Se reconoce y se sabe que el comportamiento humano es esencial en la prevención de riesgos laborales. A continuación, algunos factores que causan accidentes: el exceso de confianza, no usar el equipo de protección personal, la indiferencia, la negligencia, las distracciones, la falta de orden y aseo, la ira o el mal humor. El objetivo de la prevención siempre debe ser Como último tema de la inducción de seguridad y salud en el trabajo. Trataremos la prevención en el consumo de alcohol y drogas en nuestras unidades. el objetivo del presente tema. Es prevenir el consumo de alcohol y drogas en nuestros colaboradores e incrementar el nivel de información sobre las consecuencias de su consumo, sus efectos, riesgos y consecuencias, así como minimizar los riesgos en todas nuestras operaciones, a fin de contar con un lugar de trabajo seguro y saludable. ¿Qué es una droga? Según la Organización Mundial de la Salud, la droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. En cumplimiento a las políticas de la empresa,
El consumo de alcohol y drogas en las instalaciones de nuestros clientes están prohibidos. Los colaboradores no deben usar, consumir, poseer o almacenar alcohol o drogas en las instalaciones de trabajo. Distribuir, ofrecer, vender, cultivar o fabricar alcohol o drogas en las instalaciones de nuestros clientes. Usar alguna forma o método para la compra o adquisición de alcohol o drogas. Operar un vehículo después de consumir alcohol o drogas en cualquier momento. Los colaboradores podrán ser sometidos a pruebas de alcohol y drogas, como parte de la política de la empresa o del cliente, en cualquier situación cuando existan motivos razonables de sospecha. ¿Por qué no se debe consumir alcohol o presentarse con síntomas de embriaguez al trabajo? Se incrementa el riesgo de accidente hacia uno mismo y a terceros. Afecta las relaciones interpersonales. Genera incomodidad en el resto de personal. Afecta el rendimiento laboral del que lo consume. Incrementa las ausencias injustificadas. Es incómodo y molesto laborar al costado de una persona con resaca. Guardman, en sus políticas generales, garantiza un lugar de trabajo seguro y libre de alcohol y drogas. Por consiguiente, este tipo de faltas son tipificadas como muy grave. No tienen cabida en la empresa, tampoco son negociables, por lo que las acciones y las sanciones que se aplicarán se harán ajustadas a la normatividad y en cumplimiento a la ley, a nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y a nuestro Reglamento Interno de Trabajo de detectarse a un trabajador en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas. El aprendizaje debe ser continuo y permanente. Guardman te lo garantiza. Gracias.